de compartir ahorita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Aprendiendo tu Fe? Pues estamos nuevamente en un programa, en una emisión más para todos ustedes. Recuerden que este programa está hecho con la finalidad de que todos aprendamos de nuestra fe, tanto nosotros que estamos aquí como ustedes que están en casa. Y le doy la bienvenida a nuestro amigo Jorge Gasca, que el día de hoy no se me trabó tu nombre, amigo. ¿Qué tal, Armando? Muy buenas noches a toda nuestra audiencia que nos acompaña en este sábado, a toda nuestra audiencia de Canal Foro CX. Y como lo has comentado, pues tenemos un programa muy interesante porque estamos a punto de iniciar un nuevo tiempo litúrgico en este tiempo, ¿verdad? Que nos va a invitar también un poco a la reflexión, a la meditación, para tener este encuentro con nuestro Señor. Y recordar, ¿verdad?, que estamos en uno de los domingos del tiempo ordinario, que bueno, va a ser el día de mañana, que entra en este aspecto de suspensión, por decirlo de alguna manera, hasta pasar la cincuentena pascual, ¿verdad? Del cual, pues, vamos a hablar puntos muy concretos, muy importantes, Así es, sí. que creo yo en lo particular que todos lo tenemos que saber, ¿no? Y a lo mejor lo sabemos, pero no sabemos el significado de dónde salieron estas cosas, ¿no? Claro. Estas prácticas litúrgicas. Exactamente, lo vivimos, lo llevamos a la práctica, pero no sabemos el origen, el sentido, cómo vivirlo, no sabemos ese tipo de cosas y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Pues, ¿qué te parece si vamos entrando de lleno a nuestra primera sección? Claro que sí, Armando, vamos a Dios nuestra habla hoy. primera sección. ¿Vale? Sí, ok, bueno, tenemos por ahí un espacio y pues seguirles diciendo a ustedes que nos acompañen. Compartan, por favor, compartan este video ahí con todos sus contactos, por favor, para que de esa manera más gente conozca pues el contenido de nuestro programa, porque la verdad es que sí, yo me he dado cuenta que sí nos están viendo, ¿no? Sí, así es, pues hemos tenido gran Ay, ya nos cortaste, qué feo. Pues ya estamos de regreso, amigos, aquí en su programa de Aprendiendo tu Fe y pues en esta sección de Dios habla hoy. Así es, bueno, pues vamos a escuchar el evangelio que vamos a meditar el día de mañana domingo. Vamos a ver. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Y entramos de lleno, amigos, a la reflexión de este evangelio, que es para el día de mañana domingo, sexto domingo del tiempo ordinario para el día de mañana, Jorge, y pues el evangelio habla de cómo se le acerca a Jesús un leproso y le pide, le dice, si tú quieres me puedes sanar. Y el Señor le dice: sí quiero, y lo sana. Entonces es un evangelio que pues da mucho para la reflexión. Así es, y prácticamente vemos que esta decisión que tomó nuestro Señor de querer sanar al leproso, bueno, pues es prácticamente por la fe, por el amor de ese encuentro con el Señor, del pedirle, ¿verdad? A Jesús en este evangelio se nos muestra, ¿verdad? Y prácticamente pues ve la mirada, ¿verdad? La mirada del leproso, y por el infinito amor y la infinita misericordia, nuestro Señor decide de alguna manera
sanarlo, ¿verdad? Entonces, en este sentido, podemos decir que, de acuerdo con el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1878, que todos los hombres son llamados al mismo fin. Dios existe, cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la fraternidad que los hombres deben instaurar entre ellos en la verdad y el amor. El amor al prójimo es inseparable del amor a Dios, y prácticamente este es uno de nuestros principales mandamientos, ¿verdad? El mandamiento del amor, y esto es algo que Jesús vino a enseñarnos en el Nuevo Testamento. Si nosotros analizamos un poquito la figura de Dios en el Antiguo Testamento, quizá lo podemos encontrar como un Dios castigador, como un Dios enojón, por decirlo de alguna manera, y vemos que en la figura de Jesús como el Hijo de Dios, pues es prácticamente todo lo contrario, ¿verdad? Sí. Pero sí se centra en dos cualidades que debemos de tener nosotros las personas. Uno que es el amor y el otro que es la compasión y, diría yo, la misericordia. Sí, porque ¿verdad? De hecho el texto bíblico decía que Jesús se compadeció de aquella persona y bueno, pues lo curó, lo sanó, y ahí vemos la parte humana de Jesús y por otro lado la parte divina de un Dios misericordioso que atiende las necesidades de la gente enferma. Y recordemos que en el Antiguo Testamento y en el contexto en donde se sitúa este evangelio, pues tenían la idea de que las enfermedades eran por motivos de sus pecados, no como ahora nosotros, ¿no? Que tenemos esta pandemia y bueno, pues sabemos que es por cuestión del virus y nada tiene que ver con si yo me porté mal, me porté bien, etcétera, etcétera. Nosotros no estamos con que, me dio el coronavirus porque me porté mal. No, es porque, bueno, pues no tuve las debidas medidas de sanidad y por eso me contagié. Pero aquí entonces no pensaban así. En aquel entonces la gente pensaba que si yo me enfermaba era porque mi familia había pecado, era porque yo soy un pecador, era porque yo soy un miserable. Y en aquellas épocas, bueno, pues la gente tendía a hacer a un lado a toda esta gente, los veían como los apestados, los veían como los excluían de la sociedad. Y Jesús, ¿qué es lo que hace? Se compadece de ellos, cosa que nadie hacía. Y eso hace la diferencia entre Jesús y la gente de ese entonces. Un Dios misericordioso que atiende la necesidad de alguien que está enfermo. Exactamente. ¿Y por qué se llega a esto? Bueno, porque la imagen divina, ¿verdad? La imagen de Dios pues está presente en cada uno de nosotros, en cada hombre, y resplandece en la comunión de las personas a semejanza de la unidad de las personas divinas entre sí. Lo que nosotros decimos, ¿verdad? Dentro de nuestra profesión de fe, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, por eso también participamos de este aspecto divino, de esta imagen divina, y por eso este principal mandamiento, que es el mandamiento del amor, pues debe de estar presente en nosotros, porque en el prójimo no solamente ayudamos a esa persona, sino que también ayudamos a nuestro Señor, ¿verdad? Le estamos haciendo una acción a nuestro Señor en este aspecto que ya mencionabas, ¿verdad? De la misericordia, y prácticamente sabemos que en este contexto, como ya bien lo habías referido, pues los leprosos pues eran vistos como las personas más pecadoras de ese momento, y es precisamente lo que nuestro Señor viene, ¿verdad? Anunciar el evangelio, dar la salvación a los más necesitados y a los más pobres. Aquí pobre no se va a entender en el aspecto económico, no, sino pobre se va a entender en la falta o en la necesidad que tienen de buscar a Dios, ¿verdad? Claro. A los que no les ha llegado el anuncio de la buena nueva. Entonces creo que se avecina un tiempo propicio para reflexionar nueva cuenta sobre nuestras vidas, ¿verdad? Y que se nos da esta oportunidad a nosotros para decirle a nuestro Señor como leproso, ¿no? Sáname. Sáname de esos pecados. Y si nosotros se lo decimos con fe, con amor, con compasión, estoy seguro
que Dios nos va a escuchar, ¿verdad? Por supuesto, mira, aquí hay una reflexión muy importante, muy interesante. Las enfermedades que hoy nosotros podemos tener, lo podemos interpretar de la siguiente manera. Ok, tenemos enfermedades físicas a las cuales nosotros le podemos pedir a Dios nuestro Señor que nos haga un milagro, ¿no? Lo que ya hemos venido diciendo, la cuestión del milagrismo. Sí, nosotros podemos pedir un milagro y por supuesto que Él se compadece y por supuesto que nos lo va a conceder. Por su infinita misericordia y por su infinita bondad, Él nos va a conceder el favor que nosotros le estamos pidiendo. Pero hay que entender también otra cosa, que hablando de enfermedades ya no físicas, sino también podemos hablar de enfermedades de nuestras debilidades, nuestras inclinaciones, enfermedades mentales, enfermedades de emociones y de sentimientos, enfermedades también de, tenemos trastornos, a veces tenemos trastornos mentales, todo ese tipo de enfermedades. Ahora con esto de la pandemia la gente se está quejando porque en la casa pues se siente atrapada, quiere ya salir de la casa, se sienten desesperados y empiezan a enfermarse. Ayer estaba viendo en la televisión justamente un reportaje de que allá en los Estados Unidos, en Los Ángeles, hay una psicóloga que empezó a crear un cuarto en donde la gente fuera a descargar su estrés por estar encerrados en esta pandemia, y empezaban a quebrar las pantallas y empezaban a quebrar los muebles y con eso sacaban el estrés que vivían durante la etapa de esta pandemia. Y yo diría, está muy bien, claro, ese tipo de cosas, ¿por qué no? Como terapia es una alternativa, pero nosotros los cristianos católicos tenemos otras. Y otras pudieran ser como el hecho de que nosotros nos pongamos a hacer oración, nos pongamos a hacer el bien, demos una palabra de aliento y tengamos esa compasión que Jesús tuvo. ¿Cuántos de los enfermos que tenemos a nuestro alrededor nosotros hemos ido a visitar? ¿A cuántos los hemos atendido? Así como Jesús los atendió. ¿A cuántos de los que tienen esta pandemia, este coronavirus, nosotros les hemos tendido la mano? Inclusive hay quienes tienen la iniciativa de que traigan despensa para darle a la gente que no tiene trabajo. Y nosotros somos indiferentes ante ello. Ni una lata de atún, ni una botella de aceite, no atendemos a aquella persona que esté enferma. Yo creo que todos hemos visto las noticias, cómo hay gente que está muriendo y nadie los atiende de los vecinos porque tienen miedo a contagiarse. Pues sí, pero entonces, ¿dónde está nuestra actitud como cristianos, así como Jesús, de ser compasivos? Atender al enfermo. Exactamente, y también pues aquí practicamos la caridad, ¿verdad? En este aspecto, y prácticamente este tiempo que se nos avecina, pues creo que es un tiempo propicio para reflexionar esto, y hay que recordar que en la Sagrada Escritura encontramos un evangelio, un salmo que nos ayuda a salir de todas estas enfermedades espirituales, físicas también, que nosotros podamos tener. Muy bien, pues vamos a una pausa y enseguida regresamos. Vamos a seguir reflexionando un poquito de ello, ya con la cuestión de la liturgia, entrando al tiempo de Cuaresma. Y para las personas que gusten adquirir alguno de los libros interesantes que tienen nuestras madres ecuménicas, pues pueden ustedes acudir a su librería, o algún artículo litúrgico lo pueden encontrar ahí en la librería Ecuménica. Librería Ecuménica. Extenso surtido y variedad en libros, artículos litúrgicos y religiosos. Atención con calidez. Góngora 108, Zona Centro, Celaya, Guanajuato. Un servicio para la orientación de tu vida. Las grandes oportunidades no son de todos los días. Fraccionamiento Calquexani, un nuevo proyecto de Celaya que llegó para ayudarte, ofreciéndote un subsidio estatal con una suma hasta de 100,000 pesos. Si tienes crédito de Infonavit con un monto de 352,000 a 396,000 pesos, perfilas al programa Impulso a la Vivienda. ¿Qué esperas? Llama a tu asesor, Laura Rosillo, o envía WhatsApp al 461-117-69
6813. Fraccionamiento Calquexani. Produce tu contenido audiovisual con nosotros. Transmisión en streaming, logotipos y anuncios. Formato de televisión, con creatividad e innovación. Aquí, en Canal Foro CX. Pues ya estamos de regreso, amigos, en este su programa de Aprendiendo tu Fe, y ahora vamos a pasar a nuestra siguiente sección de Vivamos la Liturgia. Pues ya estamos de regreso, amigos, en esto de Vivamos la Liturgia, y vamos a hablar pues de un tema que se avecina, Jorge, justamente Sí. lo que es el miércoles de ceniza. Exactamente, que ya es en esta semana que viene, y prácticamente con el miércoles de ceniza se da inicio, ¿verdad?, a lo que nosotros conocemos como el tiempo de la Cuaresma, ¿verdad? Entonces, la actual celebración de este día pues se ha reinterpretado el mito de la ceniza, que este mito prácticamente, o estos ritos, nosotros lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Aquellas personas que eran consideradas pecadoras pues se bañaban en ceniza, se ponían un costal, no recuerdo ahorita el nombre del costal, Sí, del yo también, material, no lo recuerdo. pero pues era prácticamente para expiar un poco, ¿verdad?, los pecados, ¿verdad? Entonces, la ceniza, pues es como expresión de la voluntad de conversión ante la llamada de Dios. Por lo tanto, si nosotros vamos a tomar la ceniza, es por nuestra propia voluntad, ¿sí? Si no la queremos tomar, pues también no pasa nada. Simplemente, al no tomarla, pues no estamos haciendo ese cambio de conversión a la llamada que Dios nos hace, ¿verdad? Por eso se ha introducido pues una bendición sobre quienes van a recibir la ceniza, y esta bendición, ¿verdad?, o estas palabras son las que se sitúan pues después de la homilía. Ahora con este periodo de contingencia de pandemia, quizá las disposiciones cambien, ya dependiendo de cada diócesis. Más adelante vamos a abordar esto, pero dentro de la celebración, terminando la homilía, se hace la bendición de la ceniza, se impone la ceniza con las palabras de arrepiéntete y cree en el Evangelio, o en polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces, en este sentido, las lecturas de la misa pues nos invitan a la autenticidad de las obras penitenciales de la Cuaresma, ¿verdad? El perdonar, el vivir en el amor, la reconciliación, la humildad, la caridad, sobre todo, que es lo que se tiene que practicar en este tiempo. Y además las ferias que le siguen después del miércoles de ceniza, que son los domingos. Aquí también hay que recordar que se enumeran como en Adviento. Aquí también los domingos se enumeran, domingo primero de Cuaresma, segundo de Cuaresma, etcétera. Se mantienen pues en esta línea con los textos sobre obras penitenciales, ¿verdad? Y nos van a invitar a cambiar nuestra vida, a transformar nuestra vida. Y prácticamente el jueves después de ceniza pues se da comienzo a la semilectura continua del libro del Éxodo. Entonces, en todo este tiempo de la Cuaresma vamos a escuchar dentro de la liturgia pues lecturas del Éxodo, donde se ve prácticamente este inicio de un sustento bíblico, vamos a ponerlo de esta manera, Claro, sobre lo que es el significado de la ceniza, o la práctica ya de la ceniza, que nos reconocemos como pecadores y que estamos dispuestos prácticamente a cambiar. sí, mira, hacías tu referencia desde un principio del contexto histórico de donde se deriva esto de la ceniza, la práctica de la ceniza, y un poquito para comentarle a la gente y que nos enteremos, es parte de la siguiente
situación. Antiguamente la iglesia no perdonaba los pecados como hoy en día. El sacramento de la reconciliación no se practicaba como hoy en día. Hoy en día, bueno, debido a la contingencia no es igual, pero nosotros podemos ir con un sacerdote, padre, me puede confesar, y el padre te da la absolución y te vas en paz. En la antigüedad no era así. Para conseguir nosotros el perdón de los pecados, antiguamente, lo que se hacía era lo siguiente: se perdonaban los pecados una vez al año. Y las personas que se consideraban pecadoras, lo que hacían para entrar a un camino, a un proceso de conversión, era bañarse en ceniza, vestirse con este costal, como bien lo mencionabas sayal, tú. me acordé. El sayal, sí es cierto. Entonces era el sayal, se bañaban de ceniza y a través de lo externo manifestaban lo interno. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que se bañaban en ceniza demostraban que eran pecadoras y que entraban en un proceso de conversión para que se le fueran perdonados sus pecados ya en lo que es la vigilia pascual. Y eso era una vez al año. De ahí entonces las personas al momento de bañarse en cenizas manifestaban de manera externa lo interno y caminaban durante un periodo de tiempo de conversión. Al momento dice convirtiendo con prácticas penitenciarias, ayuno, abstinencia, sacrificio, mortificación, manifestaban que con eso estaban arrepentidos de los pecados que habían cometido. Y una vez que manifestaban que ya estaban arrepentidos, bueno, pues les venía la absolución de sus pecados y eran reincorporados nuevamente a la comunidad. A la comunidad, y a partir de ahí, entonces, se convierte la ceniza como un rito para iniciar el proceso de conversión. Hoy en día es exactamente lo mismo, Jorge, y la gente, tenemos que entender, o sea, partamos de esta historia que tenemos como iglesia, que es exactamente lo mismo. La gente que quiera entrar a un camino de conversión, que es propiamente la Cuaresma, es la que se baña en ceniza, y por eso nos ponemos la ceniza. La ceniza es un rito que me hace entender a mí que yo inicio este camino de conversión. Por eso lo decías muy claro. Si hay alguien que no tiene la sana intención de convertir su corazón, pues entonces que no se ponga la ceniza. La ceniza, el rito de la ceniza no es un juego, no es un juego. Es un signo externo donde yo, al momento de ponerme la ceniza, o que me la imponga el sacerdote, pero ahora va a ser ya en familia, por la cuestión de la pandemia. Si yo me pongo la ceniza, yo estoy manifestando que yo entro a ese camino de conversión. Y resulta de que pues muchos tomamos la ceniza y durante la Cuaresma no nos convertimos nada. No cambiamos, ¿verdad? Prácticamente en esto que bien señalas, Armando, el signo de la ceniza es una conversión, es un compromiso, vamos a ponerlo de esta manera. Es un compromiso, sí. Es un compromiso que nosotros estamos aceptando y que vamos a llevar a cabo en estos 40 días, ¿verdad?, del tiempo de Cuaresma. Otra cosa que en esta historia, ¿verdad?, en esta historia del nacimiento sobre el rito de la ceniza, es que aquella persona que entraba en este proceso de conversión, como ya señalabas, se apartaba de la comunidad. Así es. ¿Sí? Entonces se alejaba de la comunidad para celebrar, ahora sí, en el momento de la Pascua, pues esa fiesta, ¿verdad?, alegre, feliz, de que ya estamos insertos de nueva cuenta con nuestra comunidad, ¿no? Sí. Entonces, en este sentido, ahora pues no nos podemos apartar, ¿verdad?, irnos a los cerros, ¿verdad?, y demás, ¿verdad?, porque hay que trabajar. Aquí nos vamos a Laja. Exactamente, pero sí podemos hacer un apartado espiritual, ¿no? Un retiro interno, por decirlo, por supuesto, ¿no? Desde casa. Así es. Tú enciérrate en tu cuarto y desde tu cuarto ahí puedes llevar tu desierto. Ese va a ser tu desierto. Ahí estamos viendo algunas imágenes de la imposición de la ceniza, que, ojo, hay que entender esto, que no lo tomemos como una imposición, que lo tomemos más bien como que es iniciativa mía. Es decir, yo quiero entrar a ese proceso de conversión y por eso me quiero poner la ceniza. Ahora, no quiero entrar a ese proceso, bueno, no lo hagamos. No lo hagamos porque no es obligatorio. Exactamente. ¿Qué va a pasar? Nada, no te vas a condenar, no te vas a morir, nada, ¿verdad? Pero aquí también ya hacía referencia a esto muy importante, hay que encontrarle el sentido a la ceniza, porque
porque muchos van o vamos, pero por el mero tradicionalismo. La costumbre. Exactamente. He escuchado a varios sacerdotes que el domingo, pues los templos semillenos, ¿no? Pero, eso sí, el miércoles de ceniza, abarrotado los templos y filas largas y extensas. Y prácticamente nosotros nos sentimos que si no vamos a que se nos haga la imposición de la ceniza, pues estamos faltando alguna norma o algo. No, prácticamente no. Ya en los manuales de liturgia, inclusive el mismo manual, ¿verdad?, del misal romano, pues nos hacen referencia a esto, el mismo catecismo de la Iglesia Católica también, a esta conversión voluntaria. Claro, a esta conversión voluntaria, ¿sí? Y hay que acordarnos que lo que vale más para el cristiano es nuestra recta intención. Así es. Que es en lo que se centra nuestro Señor, ¿no? Nuestra intención. ¿Con qué intención vamos? Más adelante vamos a hablar de las disposiciones, ¿verdad? Sobre la toma de ceniza. El ayuno, la abstinencia y todo ello. Exactamente. Pero es importante esto, que nosotros lo hagamos de manera voluntaria, ¿verdad? Así es. Entonces, entendamos, por favor, señora, señor, si usted está escuchando, que la ceniza es un rito para entrar a un proceso de conversión. Por favor, eso enséñele a su hijo. Porque mira, me ha pasado también lo siguiente, me ha tocado a mí imponer la ceniza. Entonces, me llevan niñitos de 3 años, de 2 años, a que yo les ponga la ceniza. Entonces dice uno, bueno, el niño no tiene conciencia de pecado. Entonces, ¿el niño cómo va a entrar a un proceso de conversión? Eso es para aquellas personas que ya tenemos la edad suficiente para reconocernos pecadores, y por eso está el catecismo para los niños para que hagan su primera comunión, y los catequistas que se dedican a preparar a los niños para su primera comunión. Esto es lo que deben de enseñarles, a tomar conciencia de lo que es su estado de pecado, para que cuando hagan su primera comunión, ellos se acerquen a la ceniza con toda la conciencia de que de un proceso de cambio. Pero un niño de 2, 3 años que no tiene conciencia de lo que es el pecado, ¿qué pecado vamos a encontrar? ¿Qué pecado vamos a encontrar? Y ni modo que el niño de 3 años entre a un proceso de conversión. Entonces, no es obligatorio que los niños pequeños reciban la ceniza. Sin embargo, se les puede inculcar el sentido de imponerse la ceniza, eso sí, pero que nosotros les enseñemos desde pequeños a que se pongan la ceniza nada más por costumbre y mera tradición, no. Hay que enseñarles el verdadero sentido y el verdadero significado, que se basa justamente en lo que acabamos de hablar nosotros, en documentación histórica, donde de ahí nace el motivo por el cual hay que ponerse la ceniza. Invitamos a toda la gente a un proceso de cambio, de transformación, de que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, le pidamos perdón al Señor. Él está abierto en esta cuaresma a su misericordia, a perdonarnos nuestros pecados. Si le buscamos por ahí, vamos a encontrar un sacerdote que nos dé el sacramento de la reconciliación. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. No le cambie, continuamos aquí en Aprendiendo tu Fe. Canal Foro CX marca la diferencia.
Que tus días estén llenos de amor y amistad. Te desea Canal Foro CX. Librería Ecuménica. Extenso surtido y variedad en libros, artículos litúrgicos y religiosos. Atención con calidez. Góngora 108, Zona Centro, Celaya, Guanajuato. Un servicio para la orientación de tu vida. Ya estamos de regreso, amigos, pues aquí en su programa de Aprendiendo tu Fe, y déjenme comentarles pues algo que es muy importante y que vale la pena reflexionarlo, que en el caso de los niños, para la preparación para la primera comunión, se les debe de hacer, bueno, más bien, ellos deben de recibir el sacramento de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación a la edad de que ellos ya tengan conciencia de lo que van a recibir. Y justamente un catequista, su tarea es esa: hacerles tomar conciencia a ellos de lo que van a recibir, que es el cuerpo de Cristo y que pues es el perdón de sus pecados cometidos después del bautismo. Y a partir de ahí es por eso que la Iglesia ha tomado ahora que ya la edad para recibir la primera comunión o para recibir el sacramento de la confirmación ya es de más grandes, ya no están chiquitos, y nos peleamos mucho con eso. A mí me ha tocado, Jorge, personas que dicen, pues ya tiene 7 años, yo ya quiero que haga la primera comunión, y yo pregunto, bueno, ¿y él quiere? Exactamente. A veces ¿no? parece como que imponemos los sacramentos, Sí. cuando, espérame, el niño debe de desear recibir el cuerpo de Cristo y el perdón de sus pecados a través del sacramento de la reconciliación. Y una vez que ya tienen esa conciencia de lo que van a recibir, bueno, pues entonces que ya reciba el sacramento. Sí, y prácticamente esto pues lo comentamos, ¿verdad? Por lo que decíamos antes del corte, ¿verdad? De los niños, y lo pueden recibir los niños, sí, los que ya hicieron su primera comunión, para que entren en este proceso, ¿verdad? De conversión, y aquellos niños que a lo mejor no han hecho el sacramento de la reconciliación, pero que son conscientes, ¿no? De alguna manera, que ya le encuentran un poquito pues el sentido a lo que se va a celebrar el próximo miércoles. Y bueno, también tenemos otras cosas importantes en este tiempo de la Cuaresma, que son los días de ayuno Y de abstinencia. y de abstinencia, Antes ¿verdad? de eso, no, Jorge, nada más si quisiera, para nada más para cerrar con broche de oro con la gente que nos está viendo, decirles que entonces la ceniza pues es un rito, pero no es un sacramento. Que ese es algo Exactamente. muy importante que la gente debe entender, la diferencia entre un sacramento. Los sacramentos son actos salvadores de Cristo. Los sacramentos te dan la salvación de Jesucristo, la gracia santificante. Y el rito de la ceniza no. El rito de la ceniza es un sacramental que lo único que hace es introducirte al proceso de conversión en la Cuaresma para ser liberados de nuestros pecados. Entonces, si tú no recibes el rito de la ceniza, no estás cometiendo ningún pecado, tampoco no es como recibir un sacramento, sí, que quede claro, no es un sacramento, es un rito nada más que nos introduce al camino cuaresmal. Además, también la ceniza no es un amuleto, porque a veces la gente dice, "Ay, si no tomé ceniza me va a ir mal en todo el año". Así exactamente. No, la verdad es que no. O sea, si tú no tomas ceniza no pasa nada, simplemente no entras al proceso de conversión. Es más que todo eso, pero no pasa nada. Y pues creo que vale la pena a veces mencionar esto, porque ahora con esto de la pandemia, gente que está preocupada si toma la ceniza o no toma la ceniza. Sí, y prácticamente, ¿verdad? Hay unas disposiciones que se tienen, en este caso, las disposiciones que vienen del Papa o que se van a aplicar en España, en Roma, son las siguientes. Se hace la celebración, tal cual, el rito de la ceniza, y se dice la frase, ¿verdad?, que ordinariamente dice el sacerdote una vez, y pasan a formarse con la sana distancia a la imposición de ceniza. En el caso de nuestra diócesis de Celaya, creo que va a ser un poquito diferente. Va a haber la celebración con, hasta donde tengo entendido y de acuerdo al comunicado que sacaron, Sí, así es. al 20% de capacidad, y la ceniza en algunas parroquias la va a tomar el fiel, ¿verdad? Y va a ponerse la ceniza. En otros nada más la va a tomar y las va
se las va a llevar. Se la puede llevar a su casa. Exactamente. Y en su casa se la pueden poner a su familia, en el caso del papá o la mamá. Y vuelvo a lo mismo, a lo que ya habíamos comentado antes, Jorge, esa es la forma de ejercer nuestro sacerdocio común. Porque la gente puede decir, yo imponerle la ceniza, pero eso le toca al padrecito. Recuerden que tenemos el sacerdocio común y por el sacerdocio común también lo podemos hacer. Sí, y prácticamente pues eso es lo que se va a hacer. Aquí ya depende de cada diócesis y de cada parroquia también, ¿verdad? Bien, rápidamente nada más sobre los... porque vamos a entrar ahorita un video interesante de Enchufa tu Fe, que a mucha gente le ha gustado esa sección. Nada más rápidamente sobre las normas, sobre el ayuno y la abstinencia. Recordemos que el ayuno obliga lo que es el miércoles de ceniza y el Viernes Santo, nada más. Y yo sé que la señora está acostumbrada por generaciones antes a que ayunaba todos los viernes de Cuaresma y ayunaba, la idea de ellos se les quedó así, porque conozco gente con esa situación, que el ayuno es desde que me levanto no pruebo ningún alimento hasta las 12 del día. Hoy el ayuno es que tú evites una de las 3 comidas del día. La más fuerte. El ayuno, la más fuerte. Aquí están exentos las personas enfermas, personas de la tercera edad y los niños, si no mal recuerdo, de 12 años hacia abajo. Así es, y bueno, eso lo pueden encontrar ustedes en el calendario litúrgico pastoral. Este librito lo pueden encontrar y ahí vienen justamente esas indicaciones que nosotros estamos dando para que vean que pues también no lo estamos sacando de la manga, sino que bueno, todo está completamente reglamentado. Y en cuestión de la abstinencia de carne, también hay que entenderlo que es obligatorio el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. En el transcurso del año se pide, en la medida de lo posible, que también procuremos abstenernos de la carne. Sin embargo, la Conferencia del Episcopado Mexicano ha dispuesto que por cuestiones de que en ciertos lugares de nuestra república hay extrema pobreza, bueno, pues esa abstinencia de carne se puede sustituir por algún sacrificio significativo voluntario, alguna obra de caridad. Por ejemplo, el atender a los enfermos, ahorita con el COVID, si tú quieres atender a un enfermo, si a lo mejor tú ya eres de los que ya te dio y ya estás un poco inmune, o desde lejos y con todas las debidas normas de sanidad, quieres atender a un enfermo, se sustituye la abstinencia de carne por una obra de caridad de ese tipo. Siempre y cuando estemos en estado de gracia. También eso es muy importante, el estado de gracia para poder llevar a cabo esto, pero que sí se puede sustituir el hecho de comer la carne. La Cuaresma no es comer lentejas, ni habas, ni pescado. Como decía por ahí una señora, ya no podemos vivir la Cuaresma porque la Cuaresma ya subió el pescado, ya subió la carne. Señora, cómase una vaca entera, pero no coma gente. Creo que es más importante eso, exactamente. ¿Verdad? Sí. Muy bien, pues vámonos al video. Sí, nos vamos al video y listo. Tenemos el video de Enchufando tu Fe. Vamos a verlo y enseguida comentamos algo. Como sabes, estamos en pleno tiempo de Cuaresma, y esto precisamente va relacionado con el número 40. En la Biblia, los números también tienen significado, y el 40 representa la sustitución o el cambio de un periodo a otro. Así que podemos quedarnos con la palabra cambio en base al significado del número 40 en la Biblia. Encontramos otra interpretación en los padres de la iglesia. Para ellos el número 4 simboliza los puntos cardinales, es decir, todo el mundo. El 10 representaría los mandamientos, así que juntando el número 40, 4 y 10, esto significaría la historia del mundo en relación con Dios. Para Benedicto XVI, o sea, Joseph Ratzinger, como sabemos un teólogo muy destacado, opinaba que en este tiempo en el que Jesús va al desierto, esto representaría que Jesús está recorriendo la historia del pecado y la lejanía del hombre en relación a Dios. En otras palabras, Jesús estaría revisando nuestra historia de pecado como la humanidad antes de nuestra liberación con su resurrección. Y precisamente por esta lejanía del hombre con Dios, esta separación, Cristo viene y ofrece la salvación. Incluso de manera curiosa, podemos encontrar que en los momentos claves de la Biblia el número 40 está presente. Por ejemplo, el diluvio duró 40 días y 40 noches, esto lo encontramos en el Génesis.
El éxodo del pueblo hebreo duró 40 años y así también Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí dialogando con Dios. En la célebre historia del rey David encontramos que Goliat, aquel gigante, retó a los israelitas por 40 días antes de que fuera precisamente vencido por David. Y precisamente fue el rey David quien reinó durante 40 años, al igual que Saúl y su hijo Salomón. Incluso algo muy parecido a tiempo de Cuaresma, encontramos al profeta Elías, que pasó 40 días en ayuno precisamente en pleno desierto, hasta encontrarse con Dios en el monte Horeb. El profeta Jonás, aquel personaje que fue devorado por una ballena, anunció que Nínive sería destruida a los 40 días, cosa que no sucedió. Y en el caso de Jesús, además de los 40 días que pasó en el desierto, encontramos que fue presentado al templo a los 40 días de su nacimiento. Y tras la crucifixión de Cristo, el tiempo en que se apareció a sus discípulos fue precisamente de 40 días. Esto lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles. Ahora que hemos entendido el significado que encierra el número 40, aprovechemos este tiempo, o sea, pongámonos las pilas pues. Podemos reafirmar, limpiar y mejorar nuestra amistad con Dios, y eso por consecuencia nos hará ser una mejor versión de nosotros mismos. Y ese cambio será posible únicamente si le abrimos las puertas a Cristo. Cuaresma es una buena oportunidad para abrirle el corazón a Dios y dejar de darle la espalda. Y ahora ya conoces por qué. No olvides compartir el video y seguir nuestras redes sociales. Yo soy Danny Boy y te invito a seguir enchufando la fe. Estamos de regreso, amigos, y esperemos que les haya gustado el video de nuestro gran amigo Danny Boy. Amigo, un saludo para ti. Muchísimas gracias por este material que nos envías. Creo que ha sido del agrado de la gente y sobre todo de los jóvenes, porque pues lo hace de una manera muy coloquial y muy ad hoc para los chavos, ¿verdad? Claro. Para mí, que soy chavo. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad, madres? Corazón joven, dice. Corazón ¿verdad? joven, claro que sí. Y pues tenemos aquí entre nosotros a las misioneras ecuménicas que el día de hoy vienen a visitarnos para invitarlos a ustedes y hacer promoción de lo que es su carisma como congregación religiosa, ¿cierto? A ver, ¿quién? Pues díganos ustedes, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues primero por nuestro nombre. Claro, vamos a empezar por su nombre. Nuestra congregación se llama Oblatas de la Iglesia Misioneras Ecuménicas, normalmente conocida como Misioneras Ecuménicas. Ok. Porque pues eso es un nombre muy largo, ¿verdad? Sí, claro. Pero eso, empezando por ese... Yo siempre les he conocido madres ecuménicas. Las madres ¿sí? ecuménicas. Aquí en Celaya somos conocidos como las madres ecuménicas. Ok. O económicas a veces, pero dicen, su librería no es tan económica, Sí, es cierto, pero bueno. sí, todo el mundo nos dice eso, económicas, pues son ecuménicas. Así es. Muy bien. Entonces, pues empezando por ahí, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿En qué consiste esto de ser misionera ecuménica? Oblata. Bien, pues mira, nuestro nombre parte así, ¿no? Oblatas de la Iglesia, que estamos al servicio de la Iglesia, misioneras ecuménicas, nuestra misión, la unidad. Entonces estamos al servicio de la Iglesia para consagrarnos a esa unidad, siendo ese miembro de consagrarnos al Señor para ofrecernos todo al servicio de la unidad, todo nuestra vida, nuestra oración, nuestro trabajo, nuestro estudio, las penas o sufrimientos que tengamos, todo ofreciéndolo al servicio de la unidad, a ese deseo de Jesús de que todos seamos uno. Qué interesante esta parte, pues, el hecho de que ustedes como madres ecuménicas consagren su vida a esa misión. Y yo creo que es una parte que a veces se nos olvida cuando hablamos de alguna congregación religiosa. La congregación religiosa que tiene cierto carisma, cierta mística, bueno, pues están dedicados completamente a ello, o sea, consagran su vida a ello. En este caso, pues obviamente se renuncia al matrimonio, se renuncian a muchas otras cosas más, a la casa también, a dejar la casa, a dejar los hermanos, a dejar la familia para dedicarse a una misión, en este caso la que ustedes tienen, que es buscar la unidad de los cristianos. Y esto es por
nuestro padre nos decía, ¿verdad? Por todos los medios posibles, incluso empezando con los de la gracia y los del desarrollo técnico, ¿verdad? Entonces, es una invitación que se nos hace adentro de las actividades que nosotras realizamos, que son al servicio de la iglesia según las necesidades que hay en el lugar donde estamos insertas, porque nuestras pastorales no siempre son las mismas. Puede ser la catequesis, puede ser la acogida a personas en nuestras casas. Hay casas donde viven otras personas, ¿verdad? Claro. Según el servicio que se da, la ayuda a los jóvenes. Tenemos es adaptable por esta cuestión del ecumenismo, que ecumenismo quiere decir casa de todos, de todos, por eso nos adaptamos a las necesidades que hay. Entonces es un carisma, pues ahora sí que yo lo siento así como muy amplio, muy grande, ¿verdad? Que se nos ha pedido, que se nos ha dado a partir de la cita bíblica Juan 17:21. Padre, que todos sean uno para que el mundo crea, ¿verdad? Sí, para que el mundo crea. Madre, ¿algún fundador? ¿Quién es su fundador? Es un sacerdote diocesano italiano, se llama Monseñor Giulio Maria Penitenti. Nuestra fundación es italiana. Ok, es italiana. Así es. ¿Tanto de hombres como de mujeres o solamente de la congregación de mujeres? Sí, tanto hombres como mujeres, y también hay una rama de laicos, que son los micaelitas, que ellos hacen promesas y que viven pues ellos en su casa, ¿verdad? Pero todos fuimos fundados por el mismo sacerdote. De tal manera que la congregación es mixta, no es solamente de mujeres, sino entran hombres y mujeres. Pues sí, es la rama masculina y la rama femenina con la misma espiritualidad y carisma. En el caso de la rama masculina, tengo entendido yo que hay sacerdotes. O sea, se pueden ordenar sacerdotes, ¿verdad? Para seguir con esta misión. Así es. Ok, madre, pues si gustan invitar a la gente, a algunas personas de las que nos están viendo en toda la diócesis y más allá de nuestra diócesis de Celaya, si quieren invitar a la gente para que se una con ustedes, a alguien que a lo mejor siente el llamado al carisma de lo que ustedes están haciendo, como para que participen de algún retiro vocacional, alguna semana vocacional, alguna orientación, y de esa manera pues puedan algún día formar parte de su congregación. Sí, claro que sí, pues los invitamos a seguirnos a través ahorita de las redes sociales, a través de la página de Misioneras Ecuménicas o Misioneras Ecuménicas México, también nos pueden encontrar así. Próximamente sí se está planeando un evento vocacional a través de las redes sociales. Debido a esta pandemia, pues preferimos ahorita por el momento no convocar presenciallos. Claro. Pero sí queremos hacer ese evento que se través de está las redes. planeando, sí, para aquellas personas jóvenes, chicas que sientan este llamado a la vida religiosa, y más si les interesa este carisma de la unidad. Es como ustedes lo hablaban hace rato, ¿no? Nuestra característica como cristianos es la caridad. Así es. Pues todo parte de ahí. Si no hay caridad, no hay unidad. Entonces, pues si sienten ese llamado y les interesa, síganos, mándenos un mensajito y ahí verán la publicidad ya cuando esté listo el evento, cuando se vaya a empezar a publicar para ver las fechas y ese tipo de cosas. Perfecto, madre. Pues muchísimas gracias por las páginas que para que la gente esté al pendiente, perdón. Y la gente que nos está viendo, si siente el llamado de parte de Dios para servirle y donar su vida a este carisma, a este servicio dentro de la iglesia, pues comuníquense con ellas, que se comuniquen con ustedes, ¿verdad, madre? Sí, sí, se pueden comunicar. Y aunque no están a la puerta los eventos, también pues nosotras ofrecemos un servicio que ofrecen toda la vida consagrada, ¿verdad? Un servicio de acompañamiento vocacional, que es ayudar a las personas que se encuentran como en esa disyuntiva de su vida, ¿no? ¿Qué Claro. es lo que Dios pide de mi vida? Y que se ponen a la disposición de la escucha de lo que Dios les pide
También nosotras damos ese servicio, ¿verdad? Como parte de la promoción vocacional, nosotros lo damos y ahí se pueden contactar con nosotras. Y ya de ahí, pues de una manera más particular será el contacto a través, pues sí, de manera física o del teléfono, ¿verdad? Que ya comienzas a hacer como más la cercanía hacia las personas, ¿verdad? Pero sí, yo creo que sobre todo se animen, ¿verdad? A descubrir a la vocación que Dios los llama. Y si Claro. es en este lugar, pues también son muy bienvenidos. Muy bien, pues qué importante mencionar esto, el hecho de que haya un discernimiento vocacional. Qué importante es lo del discernimiento vocacional, porque a veces uno piensa que ya porque entra con ustedes o entra al seminario, ya va a ser padrecito. No, apenas se entra al discernimiento vocacional, a ver si lo es. Si lo es, pues se va a quedar, se va a ordenar y adelante con su vida consagrada. Pero si no es sacerdote, si no llega a ser sacerdote, no pasa nada. Es un laico como los demás y un bautizado llamado a la santidad y a trabajar en el apostolado, ¿cierto? Exactamente. Pero pues aquí, ¿verdad? Todos estamos llamados a una vocación y yo creo que, como ya decíamos también hace unos momentos, descubrir a esta vocación a la cual nosotros estamos llamados. Así es. Bien, pues muchísimas gracias por su atención, nos despedimos, se acabó el tiempo, madre, pues bien rápido que se va el tiempo aquí con nosotros, ¿verdad? Esperamos tenerlas nuevamente aquí ya cuando tengan ustedes fechas de algo vocacional, ya sea virtual o de manera presencial cuando se pueda, aquí las esperamos. Y nos despedimos, muchísimas gracias por su atención, por favor, gracias a Yaval en el máster que nos echó la mano el día de hoy y pues nos vemos para la próxima. Adiós. Sigue disfrutando de este viaje por Canal Foro CX.